la forma en la que, por ejemplo, el pueblo judío guarda la Torá, hay cosas que practican o tienen como mandamientos que no se encuentran en la Torá, que no se encuentran en lo que viene siendo la Biblia hebrea. Entonces, es ahí el punto en el que nosotros debemos estar buscando obedecer lo que realmente es palabra del Eterno en vez de lo que es palabra de hombre. Por ejemplo, esto está en Isaías, donde dice, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y enseñando como doctrina mandamientos de hombres, ¿no? Entonces, siempre ha sido como que el error, más que nada del hombre, de querer estar añadiendo algunas cosas a lo que viene siendo palabra del Eterno. Y la misma Torah lo dice que nada añadiréis a esto que se ha dado, ni nada quitaréis de aquí. Ese es por el momento mi comentario. Comprendo lo Amén. que dices. Si me permites decirte el enfoque del judaísmo, nosotros cuando hablamos de mitzvot son preceptos, como las leyes. Pero nosotros hacemos una distinción en dos categorías. Hay mitzvot de Oraita, que son las de la Torah, pero hay de Rabanán, de los sabios, así los llamamos. Nosotros distinguimos eso muy, muy bien. Nosotros sabemos que como tú dices, las leyes de la Torah están muy claras, pero las de Rabanán, los sabios son un cerco. Imagínate, bueno, te voy a decir, en el norte de Israel hay campos minados, porque después de la guerra contra los sirios dejaron muchas minas, Israel decidió no desactivarlas. Entonces, ¿qué hace, digamos, Israel para que puedan llegar turistas al norte de Israel? Tú pones un cerco, pero el cerco no lo pones al lado de la mina, tú lo pones a cientos de metros de la mina. ¿Por qué? Porque si alguien salta el cerco, no se explota. Pero si hay una distancia, algo así. Hay cosas que nosotros decidimos poner un cerco para alejarnos de la prohibición original. Por ejemplo, está escrito no cocines al cabrito en la leche de su madre. Bueno, entonces nosotros pusimos un cerco para recordar tal cosa, porque hoy en día, ¿quién toma un cabrito y toma a su madre, la ordeña y nadie, ¿cierto? O sea, pero si tenemos ¿cómo se dice? Un cerco que nos recuerda esa ley y nos aleja de la ley, pero nosotros sabemos que esa no es la ley de la Torah en sí, pero sí nos aleja. Es algo por el estilo. Yo entiendo tu punto. No obstante, si una persona quisiera cumplir la palabra de Dios, hay muchas cosas que aún hacen falta. Por ejemplo, el templo. No se puede, Dios ordena hacer sacrificios, es una orden. Entonces, para eso necesitamos un templo, etcétera, etcétera. Pero la visión del judaísmo es que eventualmente, y en este aspecto tú tienes razón, Cristian, nosotros todavía no podemos cumplir la Torah porque, o sea, el 100% porque falta un templo. Cuando hay un templo, y los profetas hablaron de que habrá un templo, vamos a recuperar este tipo de, digamos, cosas que tú dices que deberíamos estar cumpliendo. Una pregunta, Jacob, respecto al tercer templo, como llamamos nosotros. No va a ser el de Ezequiel, ¿no? Porque la medida del templo de Ezequiel tiene 15 veces más grande que el segundo templo. ¿Cuál es la idea que tiene la institución de hacer el tercer templo? ¿Cómo está planeado hacerlo eso? ¿En el mismo lugar? ¿Qué crees que puede llegar a pasar para que eso se desocupe ese lugar y ustedes puedan instalar el templo ahí? No sé, tal cual como dijo Pastor, el templo, nosotros sí consideramos que es el de las medidas y la arquitectura es como al final de Ezequiel. A propósito, un dato curioso, ¿sabían que al final de Ezequiel se cuenta que el Mesías trae sacrificios por sus pecados, porque comete pecados y hace sacrificios? Un detalle que no muchos cristianos han dado cuenta, es decir, que el Mesías sí peca. En todo caso, sí, nosotros consideramos que en el templo será como en Ezequiel, y sí, es verdad. ¿Qué hacemos con todo? Hay una mezquita, hay un barrio, ¿qué hacemos? Bueno, cuando llegue el día sabremos. Claro. Bueno, yo escuché que cuando venga el Mesías que ustedes están esperando, él va a dar instrucción y va a corregir esos planos que, por la medida que da Ezequiel, si sacamos la cuenta que los codos, había 4 tipos de codos, algunos de 37 centímetros, otros 52, otros 50, pero si lo hacemos en un promedio de 50 centímetros por codo, bueno, es 15 veces más grande, van a tener que andar, no sé, adentro, no sé, para llevar los sacrificios, es inmenso, es grandísimo. Sí, de hecho Maimónides habla de eso, sí. Maimónides dice que el tercer templo debería ser tan grande como se pueda hacer. Es decir, si hay que hacer un estadio de fútbol, o sea, los exegetas judíos comprenden que sí, va a ser muy grande. Qué interesante. Entonces, Jacob, vos más o menos, yo muchas veces he visto algunos videos tuyos
Y discúlpame que te detenga si hace unas preguntas, porque aparte te agradezco que hayas entrado aquí al canal. No, yo le agradezco a usted que no es tan tónico agresivo como me suele ocurrir con muchos, digamos, personas que de mis videos. El tema es, mira, por ejemplo, las guerras, mucha gente muere. De hecho, la primera guerra fue por religión y la última será por religión. ¿Cómo lo ves esto vos? Porque esto no puede cambiar, no puede parar, y no va a parar a no ser que haya un nuevo orden mundial que diga que, bueno, que ya por causa de las religiones ya no hay más persecuciones ni nada, pero cosa que todavía está lejos. Pero Caín mata a Abel por religión y el final también, según se dice, va a ser por religión. ¿Cómo lo ves vos esto? Yo creo que no, yo creo que es por política. De hecho, el Midrash explica que Caín mató a Abel por tres temas: por política, por economía y sí, también por religión. Cuando llegue el Mesías, se supone, y de hecho lo dice Jeremías capítulo 31, que dice que cuando ya los días del Mesías y todo esto, las personas no van a tener que decirle a su hermano, conoce a Dios, porque todos me conocerán, dice, porque todo el mundo ya va a saber que el Mesías llegó. Es decir, no es posible un escenario en el que el Mesías llegue y no todo el mundo se haya dado cuenta. Es decir, que el tema de la división religiosa no va a existir en la era mesiánica. Lo que va a existir es quizás una discusión política, que eso obviamente lo podemos ver. El final de Zacarías habla de este tipo de temas, de las naciones. Aún van a haber, digamos, fragmentación entre lo que son entes políticos y todo esto, y que el Mesías, por eso es que dice que juzgue entre las naciones, porque él es el que, digamos, pone un orden entre los conflictos que son políticos más que todo. Entonces yo creo que, como lo plantea el pastor, es que al final la solución vendrá más por el ala política del mundo que por lo religioso o lo que sea, incluso por lo económico. Incluso en la literatura rabínica hay una discusión de un Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, uno que es por medio de la economía, otro porque es por medio de la política, pero al final el que tiene como la superioridad argumentativa es el Mesías, que aborda la política. Entiendo. Jacob, ¿me permite, pastor? Sí, adelante, pregúntale. No, en base a lo que él está diciendo de Jeremías y de que él cree que todo el mundo conocerá al Mesías y que el Mesías juzgará, eso es lo que es el cristianismo, correcto, que nosotros creemos que Jesús es juez. Él mismo lo afirma ya en Juan 5, que el Padre dio todo el juicio al Hijo. Entonces nosotros creemos y estamos esperando que haya un juicio. Eso es lo que es el cristianismo. Por esa parte, a mí me parece que el Mesías Jesús cumple con todos estos requisitos. ¿Por qué? Porque ¿en qué parte del mundo no saben de la existencia de Jesús? O sea, no hay fuerza más grande que el cristianismo llevándolo por ese lado, ¿no? O sea, el cristianismo es, vamos a decirlo así, la religión con más adeptos. Y aunque no sean ya sea que sean cristianos o no, la figura de Cristo, o sea, es la figura más conocida de la historia de la humanidad. O sea, tú ni siquiera me puedes comparar a Moisés ni ningún profeta con Cristo. Eso es irrefutable. Históricamente tampoco hay un personaje más conocido que Cristo, ni de quien se haya escrito más que Cristo. Entonces, yo pienso que las profecías también, analizándolo en su contexto, las profecías decían que el Mesías, traería el conocimiento como las aguas cubren el mar. Entonces, yo pienso que esas profecías vino a cumplir Cristo, primeramente referente a la salvación para el perdón de pecados, como bien lo dicen los profetas, y que hay profecías que nosotros creemos que en una segunda venida, la resurrección de los muertos, el juicio, la redención de la raza humana, en el sentido de que nosotros creemos que Dios va a hacer cielos nuevos, tierras nuevas, o sea, va a regenerar todo este sistema caído, ¿no? Que el pecado ha... Yo entiendo que ustedes no creen vamos a decirlo así, en una salvación espiritual en sí, como la queremos los cristianos, ¿o me equivoco? No te equivocas. Pero no obstante, lo que dices bueno, si uno lee las profecías, de hecho hay muchas cosas que Jesús no cumplió. Yo empecé hablando con el tema de la paz entre las naciones, así comienza el libro de Isaías. El hecho de que haya llegado una persona que se haya llamar a sí mismo Mesías y en verdad no hay paz mundial desde hace 2000 años, significa que el Mesías en verdad no ha llegado. Yo entiendo que para poder solucionar esta problemática de que hay un, entre comillas, Mesías que no cumplió con muchos de los aspectos que hablan los profetas, la forma en la que debió salir de esta problemática es decir, tranquilos, no se preocupen, va a haber una segunda llegada. En la primera llegada cumplió ciertos versículos que tomamos con pinzas, tradujimos mal o citamos a la mitad,
y las profecías que no ha cumplido, las cumplirá en la segunda llegada. Es la narrativa, básicamente, como yo la veo personalmente, del cristianismo. Sobre la cantidad de adeptos, a mí personalmente no me interesa la cantidad de adeptos porque eso se llama falacia ad populum. Es decir, la cantidad no te da la veracidad. El Islam es una religión que tiene la mitad del tiempo que el cristianismo y tiene 50% de adeptos. Es decir, tiene un ritmo de aceleración igual y quizás será mayor pronto. El cristianismo, sabes que vivimos una época en la que las iglesias están más vacías, mientras que el Islam tiene una demografía que va creciendo. No por eso el Islam es la verdad. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. La religión egipcia duró 1000 años más que el cristianismo de lo que lleva, y aún así eso no significa que sea una verdad. Entonces, el tema de cómo se verán las profecías y todo eso, nosotros consideramos que será un Mesías, una llegada. Es que todo está escrito. Ahí la dificultad que veo, ¿me hago entender? Me gustaría preguntarte qué visión tiene usted del anti-Mesías, el anticristo, el anti-Armilos. ¿Qué significa para ustedes? Ok, no creemos que hay un antimesías, Armilos. Sí, ha habido discusión de qué significa esa figura. Es una figura, digamos, en la literatura judía, que él es el que mata al Mashiach ben Yosef, Armilus el malvado, así se le llama, Armilus Rasha. Y él es el que acaba con la idea de Mashiach ben Yosef. Hay quienes han dicho que quizás Armilus es una forma de decir Romulus. Romulus es el padre de Roma, por ejemplo, Claro. fundador de Roma. Hay quienes han dicho que es incluso en la modernidad, que es Romuel durante la Segunda Guerra Mundial. Diferentes interpretaciones, pero la idea de Armilus es que existe una fuerza que trata de detener el hecho de que el pueblo de Israel retorne a su tierra en el sentido nacional. A eso es a lo que se refiere propiamente. Sí, vamos, no apretemos mucho, Jacob. Vayan preguntando de a uno así, una pregunta breve. Sí, yo Sí. tengo una pregunta. Ajá, adelante, hijo. Y buenas noches, Jacob. Buenas noches. Bueno, yo quería preguntarte que el Eterno le dio carta de divorcio a 10 tribus, ¿verdad? Y después le profetizó que iría a recogerlas y y que esta vez ya sería para siempre y que jamás se volverían a separar de ellas. Pero él en las leyes, en la ley de Deuteronomio, habla de que cuando das carta de divorcio no te puedes volver a casar con esa misma mujer, ¿verdad? Después de haber sido adúltera y vemos que se le llaman a estas 10 tribus adúlteras, ¿verdad? Porque adulteraron espiritualmente. Entonces, si, bueno, ustedes no creen en el Mesías, en que nosotros creemos que es Jesús, porque nosotros sabemos que Jesús a eso vino, a eso fue su muerte, por eso creemos que es divino, porque él fue el que tuvo que morir para que esa ley ya no se le diera a él y ahora sí pudiera volverse a casar con esas 10 tribus, con su novia que le había dado carta de divorcio y no violar ese mandamiento que está en Deuteronomio 24. ¿Tú qué piensas de eso o cómo lo ves tú? O sea, hasta habla de eso, o sea, es el que soluciona eso, o sea, al principio habla de que desecha, pero al final perdona. Realmente así comienza Oseas. Sí, o sea, porque le dio carta de divorcio, ¿no? Entonces se supone que no se puede volver a casar si ya le dio carta de Pero divorcio. a Oseas lo lleva al extremo. O sea, literalmente Dios le dice, Oseas, cásate con una prostituta, algo sumamente extremo. Ajá. No tiene sentido, no así. Entonces sí, Dios también dice, y luego le dice, no, ahora déjala toda esa cosa, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que incluso Dios, acá el punto de este diálogo con Oseas, Dios le dice al profeta Oseas luego le dice, bueno, ya, abandona a esos niños porque son de una prostituta. Y Oseas le dice como, ¿por qué lo haría? Son mis hijos, no puedo. Entonces, y Dios le responde a Oseas, ahí tienes la respuesta. También Israel son mis hijos, Israel es mi hijo, no lo voy a abandonar. Carta de divorcio, no carta de divorcio, lo rujámalo a mí, no es mi amada, no es mi pueblo. Sí, son mi amada, son mi pueblo, no la abandono. Es como el punto al principio de Oseas. Tengo una pregunta, si me lo permite. Buenas noches, Jacob, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, mi nombre es Anthony. Gracias, Anthony, por tu apoyo. Ajá. Quiero que me digas tu opinión en cuanto a qué opinas
de que en estos últimos tiempos los gentiles tengan un interés en conocer la Torá, y no solamente conocer la Torá, sino que quieran vivir su fe de acuerdo a la Torá. Y si está de acuerdo de que, por decirlo así, un gentil quiera guardar, por ejemplo, el Shabbat. Es buena pregunta. Yo creo que es la mejor época de la historia. Tomando en cuenta lo que dice Isaías 56, del versículo 2 hasta el 6. Sí. No sé, Antonio, tu pregunta es buenísima. Yo creo que vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad, donde por fin hay personas que en verdad quieren cumplir Torah. Eso no pasaba antes. Antes al revés, las personas querían acabar con la Torah. Aún así, tú sabes, quizás, no sé si has escuchado algunas cosas de mi página, hay algo que nosotros llamamos las leyes noágidas. Es decir, hay un sistema legislativo para los no judíos. El tema de Shabbat es un tema discutido. El Hatam Sofer opina que hay cierta forma en la que el no judío sí puede cumplir Shabbat. Entonces, en ese aspecto, si uno, digamos, se fuera por la opinión del Hatam Sofer, ok, bueno, el no judío podría. En cuanto a lo que citas de Isaías 56, es una de las citas más mal citadas sobre Isaías. Ahí habla de Nilvim el Hashem, ahí habla de los conversos, ahí no habla de, digamos, de los no judíos. Habla más bien de personas que son de las naciones que se convirtieron y se anexaron a Israel y son ahora parte del pueblo de Israel, y por eso ellos deben cumplir Shabbat, porque ahora son parte del pueblo de Israel. Pero la pregunta es, que tú haces, creo que es sobre los no judíos, es decir, las personas que no son parte de Israel. Los no judíos, como te mencioné, tienen su sistema legislativo, que también es muy importante. Cuando a mí me preguntan, ¿y si un no judío quiere cumplir Torah? Bueno, Maimónides escribe que si un no ágida quiere cumplir algún precepto, puede hacerlo. Y no se le puede detener, de hecho. Pero la condición es que él sea no ágida. ¿Por qué? Porque el no ágida es aquel que él conoce su identidad. No es una persona, o sea, un no judío que es no ágida, es decir, una persona que no es judía y él sabe la importancia que él tiene como no judío, es aquella persona que no va a pretender hacerse pasar como un israelita, digamos, y ponerse un talit y empezar a disfrazarse con peyot. Entonces es el punto de por qué un no ágida en especial sí podría cumplir algún precepto de Israel, y no se le puede detener. Así escrita tal cual Maimónides. Entonces, así a tu respuesta, yo creo que sí, podría, siempre y cuando entienda cuál es su rol y su identidad, que no se desprecie él mismo y no pretenda que tengo que ser judío para tal cosa. No, también los no judíos tienen valor, también ustedes tienen su propia forma de estar conectados con Dios. O sea, Jacob, déjame ver si entendí tu respuesta. O sea, que para yo poder guardar el Shabbat como lo hace un judío, yo tendría que convertirme en un prosélito y circuncidarme. Sí. ¿Y de dónde sale la cuestión de los noágidas? Porque yo he leído la Torá y no veo eso por ningún lado. Nosotros consideramos que está escrito en Génesis 9, después de que salen del arca, Dios pacta con ellos ese pacto. Una última pregunta y termino. ¿Tú consideras que Noé es parte del pueblo de Israel? No, el pueblo de Israel es muy posteriores. Israel es un nieto de Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Tú consideras que Abraham es parte del pueblo de Israel? No tendría sentido. Israel es Jacob, que es el nieto de Abraham. Israel es después de Abraham. Entonces, porque tengo entendido que muchos judíos creen que Abraham fue el primer judío. ¿Tú crees que Abraham fue el primer De hecho, judío? ni siquiera cuando es el pueblo de Israel, el término judío ni siquiera está en la Torá. O sea, que tú no crees que Abraham fue el primer judío. No, por supuesto que no. Anthony, Jacob te está pacateando y no te estás dando cuenta. No, quiero saber lo que él piensa. Eso es lo que... deja que él conteste, no conteste tú por él. No tiene sentido decir que Abraham fue judío, no. Pero es que permíteme, en base a lo que dijo Jacob, él está trayendo algo que es cierto que el judaísmo ha querido eso. El judaísmo no cree que el gentil tenga que guardar la Torá. Te entiendo, Jacob, que tú me dices, tú lo que estás dando a entender es que la Torá fue dada en un contexto israelita para una nación, ¿o me equivoco? Así dice la Biblia, exacto. Sí, porque mira lo que voy a citar. El gentil que observa el día de reposo merece la muerte. Esto está en Sanedrín 58b, página 399. Y acá también el gentil, un gentil que estudia la Torá merece la muerte. Sanedrín 59a. Rubén,
Es más, Rubén, pero sigue eso no leyendo. aparece en la Ahí dice, Torá, eso lo dice el documento que tú citaste, no lo dice la Torá. y es más, sí, es verdad, la Torah no lo dice explícitamente. La Torah solo dice que el Shabbat fue entregado al pueblo de Israel, eso es lo que dice. Pero, y si sigues leyendo ahí, dice, un no judío que estudia la Torah tiene pena de muerte. ¡Wow! Entonces, ¿qué hacemos? Los no judíos se quedan sin Torah. No, continúa la Gemara diciendo, si sigues leyendo, dice, pero ¿cómo es posible si también los sabios dijeron que un no judío que estudia Torah se compara al gran sacerdote? ¿Cómo es esta contradicción? A ver, ¿tiene pena de muerte o es el gran sacerdote? Se contradice, ¿verdad? No, es porque se refiere a los noágidas. Cuando un noágida estudia las leyes noágidas, se compara al gran sacerdote. Es decir, a lo que le apunta toda esa sección que estás leyendo es que el no judío sea un noágida. Es hacia allá donde va el punto. No se pena de... A ver, entonces que un no judío que se queda acostado en la cama todo el Shabbat dormido, ¡op! Cumpliste Shabbat, a ver, no hiciste ninguna prohibición, vamos, pena de muerte por quedarte dormido. No tiene sentido, ese no es el punto del Talmud ahí. El punto del Talmud es apuntar a que las personas cumplan las leyes noágidas.